Hola, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Florencio Martínez y soy estudiante del Instituto Tecnológico de Chilpancingo. Estoy cursando la materia de taller de base de datos y en esta ocasión toca el ejercicio de ejemplos con funciones. Y bueno, lo que se hace primero es abrir la terminal y abrir MySQL. Mostramos la base de datos para observar que no exista una base con un nombre igual. Creamos nuestra base de datos ejemplo funciones. Aquí usamos la base de datos que acabamos de crear. Mostramos las tablas. Como podemos ver, no hay ninguna. Una vez que nosotros hayamos hecho esto, creamos la tabla customer. Se compone por 4 atributos: custom número, que es de tipo entero y es una primary key, el nombre, el apellido y el límite de crédito. Posteriormente insertamos datos en la tabla customer del 1 al 5 con los datos pertinentes. De ahí se empieza a crear la función. En esta función lo primero que tenemos que hacer es abrir el delimiter, que va a indicarnos que es una instrucción para poder diferenciarlo una cosa de otra, y evidentemente creamos la función customer level 1. Lo que va a hacer es que crea un parámetro credit de tipo decimal con una longitud 10,2 y va a retornar bar charts o mensajes con una longitud de 20. Eso como máximo. De ahí va a ser una determinación y de ahí comienza a hacer lo que, pues bueno, las instrucciones. Así que declaramos customer level 1 con varchar 20, que va a ser el parámetro que va a retornar más acá abajo, y comenzamos a hacer por medio del if las siguientes selecciones para poder ir identificando y creando estos límites. En este if lo que hacemos es que con nuestra variable que acabamos de crear aquí, nuestro parámetro, lo vamos a usar, y las cuentas que tengan un crédito mayor a 50,000 se les van a asignar a customer level 1 con el nombre de platinum. Si esta condición no se cumple, entonces pasamos a esta condición en donde dice que el crédito tiene que ser mayor o igual a 50,000 y también tiene que estar entre 10,000. Y también pasamos esta condición en donde dice pues que evidentemente el crédito tiene que ser mayor o igual a 50,000 y también el crédito tiene que ser menor o igual a 10,000. Entonces, si este fuera el caso, se le pone como un customer de nivel oro. Si no, si el crédito es menor a 10,000, entonces se le pone que el nivel del cliente va a ser silver, y aquí termina el if, y esto nos va a retornar nuestra variable customer level 1 que aquí nosotros declaramos, y de aquí nos va a devolver el customer level 1. Es algo recursivo y aquí finaliza la función. Posteriormente lo que yo hice fue crear el procedimiento plan para poder observar los planes de cada cliente, y seleccionamos el nombre del cliente y el atributo customer, pasándole por como parámetro el credit limit. Quiero aclarar que esto es la función. Esta como tal es la función customer level 1 y se le pasa como parámetro lo que hay en el atributo credited limit, y esto nos va a permitir pasar todos los datos que tenía esta columna, que en este caso serían los montos, que sería por ejemplo 1000, 15,000, 275,000, 50,000 y 70,000. Ahora, cuando nosotros mandamos a llamar esta función, pues evidentemente podemos ver aquí los nombres ordenados por alfabéticamente y también el tipo de plan que cada uno de estos tiene según lo anteriormente mencionado. Aquí, como podemos ver, existen dos Platinum y un Silver. En estos casos donde aparece null, aparece así porque el saldo no es algo que haya cumplido con alguna de las condiciones anteriormente mencionadas. Es decir, en el caso de Juani, se tiene que su monto era de 15,000, y en el de Roxy, se tiene que su monto era de 50,000. Siguiendo con nuestro ejemplo 1, vamos aquí a invocar una función mediante un procedure. Es decir, vamos a meter como parámetro esta función y automáticamente mediante una variable, pues evidentemente vamos a poder trabajarlo mediante un code. Ahora, lo que se hace aquí es mostrar pues que evidentemente se va a abrir un bloque de código en donde vamos a crear este procedimiento y creamos create procedure, y lo nombramos get customer level 1 y se le va a establecer un parámetro de entrada que va a ser llamado customer no y va a ser de tipo entero. También se le va a establecer un parámetro de salida con el nombre de customer level 1 y va a ser de tipo varchar con una longitud de 20. Vamos a comenzar y vamos a declarar nuestra variable credit. En mi caso yo me equivoqué, pero le puse credit, que va a ser de tipo decimal y va a ser de una longitud 10,2, y por default va a estar establecido un valor en 0. Es importante que cuando estamos trabajando con variables, pues evidentemente las establezcamos con un valor por defecto. Ahora,
se selecciona credit limit, este es nuestro atributo, y esto va a ser enviado a nuestra variable credit, o en mi caso credit, y esto pues de la tabla customer. Cuando el número de customer o el custom número sea igual al customer no. Este es el valor que se le va a pasar mediante nuestro call. Ahora, una vez que nosotros tengamos esto, se va a establecer el customer level 1 como el customer level 1, pasando nuestra variable credit, que como le habíamos dicho, esto pues evidentemente va a ser lo que nosotros vayamos a estarle pasando. En este caso es 0, como no tenemos ningún usuario o ningún cliente con nuestro ID 0, pues evidentemente no va a mostrar nada. Finalmente se cierra y aquí procedemos a llamar call customer, se le pone el ID 1 y customer level 1. Acá nosotros seleccionamos nuestra variable como customer level 1. Para este entonces, esta variable ya va a estar almacenando el valor de 1. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera. Acá nosotros estamos creando todo lo referente a nuestra variable credit y estamos diciendo que se va a seleccionar este atributo cuando el custom número sea igual a esto, y además se le va a poner a esta variable lo que esté en nuestro atributo customer level 1 de nuestra función, pasándole por parámetro lo que ya nosotros habíamos comentado, que volviendo a repetir nuevamente sería 1. Así que como podemos ver es silver. Si nosotros intentamos con el 2 va a ser null, con el 3 va a ser platinum, con el 4 va a ser null y con el 5 también va a ser platinum. Así pues, siguiendo con nuestros ejemplos, aquí nosotros tenemos el ejemplo número 2, en donde pues comenzamos a crear nuestra tabla productos con un ID de tipo entero, not null, autoincrementable, un nombre de tipo varchar, un coste de tipo float, asimismo como un precio también de tipo float. La primary key es el ID. Y bueno, comenzamos insertándole datos de prueba, que en este caso son nombre, coste y precio, ya que el ID es autoincrementable. Así que les insertamos el producto A, B y C con los respectivos datos de coste y precio. Una vez que nosotros hacemos esto, aquí yo intenté hacerlo como en el PDF, sin embargo estaba incompleto y no me dejó. Por lo tanto, lo que hacemos es, para poder corregir este error, ponemos el delimiter, creamos la función calcular beneficio y le pasamos como parámetro el coste float y precio float. A esto se le regresa un tipo de valor decimal y se le va a asignar esta función deterministic. Una vez que nosotros hayamos hecho esto, comenzamos declarando el beneficio como un decimal de 9,2 y a este beneficio se le va a tratar como una variable que va a ser set beneficio, o la columna beneficio va a ser igual al precio menos el coste, para poder nosotros obtener de cuánto es la ganancia. Una vez que se hace esto, retornamos nuestra variable o nuestra columna beneficio, nuestro atributo beneficio, y terminamos el procedimiento. Una vez que nosotros hayamos hecho eso, seleccionamos todas las columnas, pero además también vamos a seleccionar por medio de la función calcular beneficio, y se le va a pasar como parámetro la columna o el atributo coste y precio, y esto se le va a renombrar con un nombre temporal beneficio. De esto de la tabla productos, como lo podemos ver acá, ya tenemos nuestro ID, nuestro nombre, nuestro coste, nuestro precio y nuestro beneficio. Si nosotros comparamos, seleccionamos como realmente hacemos habitualmente una consulta, y como lo podemos ver, aquí se nos aparecen únicamente dos columnas de coste y precio, y aquí nosotros tenemos la columna de beneficio, en donde pues aquí básicamente lo único que nos va a hacer es mostrar cuánto es lo que se gana. Una vez que nosotros hayamos hecho eso, lo que nos marca el PDF es eliminar una función. En este caso el PDF dice que vamos a eliminar una función, calcular beneficio. Sin embargo, lo que yo hago para evitar unos errores futuros, en caso de que no exista, es añadirle una sentencia if en caso de que exista. Si no, no pasa nada. De esta manera evitamos un problema. Por lo tanto, es drop function if exists
calcular beneficio. Como sí existe, pues evidentemente se borra. Ahora nos encontramos con el ejemplo 3, en donde nos pide primero crear una tabla sitios y nosotros la creamos con los atributos URL, cantidad de páginas, estrellas y poniendo como primary key la URL. Como pueden ver aquí, yo me equivoqué en el atributo, le puse cant paginal, así que alteré la tabla y renombré la columna cant paginal por cant páginas. Una vez que hice esto, me aseguré de que se hayan hecho los cambios pertinentes y una vez que nosotros trabajamos con eso, insertamos datos en la tabla sitios y evidentemente aquí mostramos los datos que ya se muestran acá. Primero es la URL, cantidad de páginas y pues bueno, las estrellas. Una vez que nosotros hayamos terminado de insertar datos, procedemos a hacer la función. Se crea el delimiter, y aquí está su respectivo final, y se crea la función f estrellas, pasando como cantidad los tiny int. Recordemos que las estrellas es de tipo tiny int, por eso es que en cantidad se establece de ese tipo. Esta función va a retornar un varchar de 15 y va a ser determinista. Va a empezar y declaramos nuestra variable estrellas como un varchar 15 y le vamos a asignar por default un valor vacío. Posteriormente declaramos x, que va a ser un contador de tipo entero, evidentemente, y le posamos como un valor por default de 0. Posteriormente nosotros procedemos a hacer un while en donde va a ser que x va a estar girando, o se va a estar repitiendo hasta que x o mientras x sea menor que cantidad. Por eso dice mientras x sea menor de cantidad, hacer, y va a establecer nuestro atributo estrellas, se le va a concatenar estrellas, es decir, nuestro atributo estrellas, más asterisco simulando pues que evidentemente es la estrella. Y esto se le va a poner este contador, donde x en su momento vale 0 y va a ser 0 más 1, y cuando valga 1, 1 más 1, hasta que la cantidad de estrellas sea igual a x. Una vez que la cantidad de estrellas sea igual a x, pues procedemos con el siguiente paso, que sería terminar el while, y va a retornar estrellas, ya con nuestro concatenado nuestras estrellas de esta forma. Una vez que nosotros terminamos, hacemos una selección, seleccionamos la URL y nuestra función pasándole como parámetro nuestro atributo estrellas, que aquí ya va a estar, nos referimos a estas estrellas de la tabla sitios. Y una vez que nosotros hayamos terminado esto, como podemos ver, originalmente, si hacemos una consulta, en nuestra columna estrellas teníamos 3 para el sitio Clarín, y aquí están las 3. Aquí están las 5 para Infobae, 3 para La Nación y 2 para La Voz. Y así pues es como nosotros estamos cumpliendo con este tercer ejemplo. Ahora, pasando con nuestra segunda función de este mismo ejemplo, vamos a tener el delimiter, vamos a crear la función y le vamos a llamar f tipo sitio. Va a ser la cantidad en tipo entero, y lo que esto significa es que dependiendo de las visitas o la cantidad de páginas que se tengan en determinados sitios, pues evidentemente va a determinar qué tipo de tráfico tiene, si es alto, bajo o medio. Así que esto nos va a retornar a un tipo varchar 20, va a ser determinista y va a empezar, y este case actúa como un switch en donde dice, en caso de que cuando cantidad sea menor a esta cifra, entonces va a retornar tráfico bajo. Cuando la cantidad sea mayor o igual a esta cifra y además cantidad sea menor a esta otra cifra, entonces va a retornar un tráfico medio. Y cuando cantidad sea mayor o igual a esta cifra, que esta cifra equivale a 40 millones, pues entonces va a retornar tráfico alto. Se termina el case y también se termina nuestra función. Una vez que nosotros tenemos nuestra función hecha, seleccionamos la URL, nuestra función estrellas con el parámetro estrellas, nuestra cantidad de páginas, que es esto, y nuestra función tipo de sitio, pasando como parámetro la cantidad de páginas de nuestra tabla de sitios. Como lo podemos ver aquí, tenemos nuestras estrellas, tenemos nuestra cantidad de páginas y tenemos el tipo de tráfico
de cada una de ellas respectivamente. Ahora, de las últimas cosas que se tienen que hacer es que vamos a crear ahora una función en donde solamente nos muestre la página con la URL que más vistas tiene. Así que creamos nuestro bloque delimiter, creamos la función f mayor tráfico y retornamos un varchar de 100. Va a ser determinístico y por lo tanto comenzamos declarando una variable que va a ser VURL de tipo varchar 100, porque nosotros estamos retornando una con esta longitud y de este tipo, y seleccionamos la URL y esto lo vamos a enviar a VURL de la página de la tabla sitios ordenados por cantidad de páginas de forma descendente, limitando a mostrar únicamente una row o una fila, y esto nos va a retornar nuestra variable VURL y vamos a terminar nuestra función. Una vez que tenemos esto, seleccionamos o mandamos a llamar a la función que creamos, y como lo podemos ver acá, evidentemente la página que tiene o la URL que tiene más vistas es la de Clarín, y esto nos confirma como una página con un tráfico alto. Finalmente, pues dice: explica con base al material de clase y a los ejemplos que realizaste qué entendiste por una función almacenada. Podemos entender como una función almacenada a aquella función en donde nosotros vamos a tener un tipo de variables que va a ser trabajada dentro de esta. Es decir, en el caso de los productos, se trabajó con una variable de beneficio, la cual se encargaba de hacer las operaciones, la operación correspondiente o pertinente para poder obtener cuánto es la ganancia de simulémoslo de esta forma, de esta tienda. ¿Cuál es la diferencia de la función almacenada y los procedimientos? Yo puedo decir que podemos entender como una diferencia que, bueno, en la función almacenada nosotros ya estamos trabajando directamente aquí todo esto. Sin embargo, en los procedimientos lo podemos trabajar también, pero es un poquito más extenso según lo veo. Es un poco de mayor trabajo. Estas funciones almacenadas nosotros las podríamos trabajar ya que, bueno, se mandan a seleccionar desde una consulta, y nosotros, para poder agilizar todo esto, podríamos enviar esta consulta a un proceso, a un procedimiento, lo cual nos facilitaría en grandes cantidades de tiempo estar creando procesos y mandarlos a llamar pasándole por parámetros ciertas cosas. De esta manera yo creo que optimizaría lo que es el rendimiento de un trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre los triggers y las funciones almacenadas? Pues los disparadores se comienzan a ejecutar después de una palabra que normalmente es update, insert y delete. Entonces, la diferencia principal es esta, y además pues de que las funciones almacenadas ya tienen incluidas en ellas lo que nosotros queremos trabajar. Es decir, si nosotros queremos trabajar únicamente tal columna y tal columna mediante el nombre de estos atributos, pues lo podemos hacer. En cambio, pues los triggers definitivamente son un tanto limitativos, porque se limitan únicamente a cuando estamos trabajando con datos antiguos y datos nuevos mediante las instrucciones que anteriormente les mencioné, que sería insert, delete y update, que serían más o menos las funciones de un tipo CRUD, que sería insertar datos, actualizarlos y eliminarlos. ¿En qué momento puedo utilizar una función almacenada? Pues yo diría que en cualquier momento, ya que podemos hacer cosas desde lo más sencillo hasta lo más básico. Por hablar, por decirlo así, también dentro de estas funciones almacenadas, por lo que yo pude encontrar, se asemeja mucho a lo que es la programación en cualquier otro lenguaje de alto nivel. Dentro de estos lenguajes encontramos Java, Python, C, C++, C Sharp, todo este tipo de lenguaje que nosotros queramos o que nos imaginemos, incluso Pascal, COBOL. Bueno, entonces, sin salirnos tanto de la pregunta, una respuesta sencilla es que en esta función o en estas funciones almacenadas nosotros podemos emplear procedimientos o bloques de código, sentencias que ya son un poquito más orientadas a la programación, como lo pueden ser el if, el while, el tipo switch, que serían case, y pues evidentemente así nosotros estamos trabajando y asemejando más lo que es nuestra base de datos con la programación como tal. ¿Para qué sirven las funciones almacenadas? Pues yo diría que evidentemente la pregunta anterior responde a esto.
Uno de sus principales usos es que facilitan mucho la información, así como tratar de darle otro giro. Es decir, como lo habíamos visto en el ejemplo de las estrellas, nosotros inicialmente teníamos estrellas mediante números. Sin embargo, con estas funciones almacenadas, nosotros podríamos cambiarlas o hacer un tipo de casteo de un número a una cadena de texto o viceversa. Claro, también empleando funciones como lo son el while, que es un ciclo, para que dependiendo de la cantidad de estos, pues evidentemente se efectúen los cambios. Yo creo que de momento eso sería todo. Aquí dejo algunas referencias y muchas gracias.